Hello, friends. Hola amigos, Want to welcome you to session number 3. quiero darle la bienvenida a la sesión número 3. This is the study that we've been doing under the subject of growing through grief. Este es el estudio que hemos estado haciendo acerca del tema de creciendo a través de la pena. And the title of this message Y el título de este mensaje is The Healing Process. es el proceso de sanidad. And even more importantly, the importance of surrendering to the healing process. Y también aún más importante, el rendirnos al proceso de sanidad. These are the basic principles, Estos son los principios básicos, 5 principles that we will be talking about in this course 5 principios básicos de los cuales estaremos hablando en este curso, that the Lord has taught my wife and myself que el Señor ha enseñado a mi esposa y a mí mismo as we walked through the grieving process. al caminar a través del proceso de la pena. In 1996, we lost our oldest daughter, Renee, En 1996 perdimos a nuestra hija mayor, René, and our firstborn granddaughter, Jessica Grace. y a nuestra primera nieta, Jessica Grace. The pain of that loss El dolor de esa pérdida took us into this process that we're going to be talking about today. nos llevó a este proceso del cual estaremos hablando en este día. I think that it's very, very important to understand that there are steps that we need to take. Creo que es muy importante entender que hay ciertos pasos que debemos de tomar, These aren't necessary sequential steps. aunque no son pasos necesariamente en secuencia. It's much more personal than that. Es algo mucho más personal que eso. But I think that it is important to begin to talk about the process. Pero sí creo que es importante que empecemos a hablar acerca de ese proceso. I know that speaking from the perspective of a North American, Yo sé que hablando desde una perspectiva de un norteamericano, we have a terrible problem in our culture. tenemos un problema muy terrible en nuestra propia cultura. And the problem in our culture is that we are always in a hurry. Y el problema en nuestra cultura es que siempre andamos de aprisa. And not only are we in a hurry, No únicamente andamos deprisa, we want things to happen quickly and instantly. queremos que las cosas acontezcan rápidamente, instantáneamente. We become very impatient when people don't move quickly. Nos impacientamos cuando las personas no se mueven rápidamente. On some of our highways that are flooded with cars, En algunas de nuestras carreteras que están inundadas de carros, there is a very high speed limit. hay un límite de velocidad muy alto. And even if you're obeying the law, you can drive very fast. Y aún aunque estés obedeciendo la ley, irás manejando muy rápido. But no matter how fast you're driving, Pero no le hace qué tan rápido vayas manejando. there are hundreds of other drivers that want to go faster. Hay cientos de otros choferes que quieren ir más rápido. They will get angry if they are behind you. Se enojan si van detrás de ti. You're not going fast enough. Tú no vas caminando lo suficientemente rápido. Sometimes when they pass you in their automobile, A veces cuando te pasan con su automóvil, they will shake their fist at you. ellos van a levantar su puño a ti, You're not going fast enough. indicando que no te estás moviendo suficientemente rápido para ellos. And sometimes I think if I went faster, I wouldn't even be safe. Y a veces pienso que aun si fuera yo caminando más rápidamente, no estaría seguro. But this is the impatience of North Americans. Pero esta es la impaciencia de los norteamericanos. But I think that when we are hurting Pero creo que cuando estamos heridos and we feel ourselves in pain, y nos sentimos en dolor, I think that there is an impatience in all of our hearts. creo que hay una impaciencia en todos nuestros corazones. I say, I don't want to be hurting like this. Que dice, yo no quiero estar doliendo de esta manera. I want this to be over with. Yo quiero que esto se acabe ya. God, whatever you're trying to do, complete the work quickly. Dios, cualquier cosa que estás tratando de hacer, acaba tu trabajo rápido. And yet we are faced with the reality that God does not do things quickly.
pero somos enfrentados con la realidad de que Dios no hace las cosas rápidamente. I would like to give you 4 little statements to introduce this process of healing. Me gustaría darle 4 frases para introducir este proceso de sanidad. The first statement is this: El primero es este: God is able to do anything. Dios puede hacer cualquier cosa. The prophet Jeremiah tells us this in chapter 32 and verse 7. El profeta Jeremías nos dice esto en el capítulo 32 y el verso 7. In Jeremiah 32:7, he says, "Ah, Lord God." En Jeremías 32, 10, 7, él dice, oh Señor Dios, He says, "You have created the heavens and the earth by your great power. tú has creado los cielos y la tierra por tu gran poder. Therefore, nothing is too difficult for you." Así que nada hay difícil para ti. Jeremiah has a wonderful insight. Jeremías tiene una perspectiva muy profunda. The God who created the heavens and the earth, El Dios que creó los cielos y la tierra, who literally spoke them into existence. que literalmente los habló a existencia. Jeremiah says, a God who has that kind of power, Jeremías dice, el Dios que tiene ese tipo de poder, literally to create all the universes, literalmente para poder crear todos los universos, to create all of the stars. para crear todas las estrellas. If God is able to do that, Si Dios puede hacer eso, there is nothing that is too difficult for him. nada hay que sea difícil para él. So Jeremiah is saying, whatever problem might be in my life, Jeremías está diciendo cualquier problema que pueda haber en mi propia vida, whatever problem might be within the people of God, cualquier problema que pueda haber entre el pueblo de Dios, there is nothing that is too difficult for God to solve. no hay nada que sea demasiado difícil para que Dios lo pueda resolver. He is all powerful. Él es un Dios todopoderoso. And so when we face a horrible suffering in our life, Y cuando enfrentamos un sufrimiento horrible en nuestra vida, when we face pain and anguish, cuando enfrentamos el dolor y la angustia, it is important to begin with that perspective. es importante empezar con esa The perspectiva. pain and the hurt that I feel is not too difficult for God. El dolor y el daño que yo siento no es demasiado difícil para Dios. He will help me. Él me ayudará. The second principle that I would like to say at the beginning El segundo principio que yo quisiera decir al empezar is that God is able to do anything immediately. es que Dios puede hacer cualquier cosa inmediatamente. This is connected with the first statement. Esto está conectado con la primera frase. Not only is God able to do anything, No es únicamente que Dios puede hacer cualquier cosa. if He wants, He can do anything immediately. Si Él quiere, Él puede hacer cualquier cosa inmediatamente. He doesn't have to wait until tomorrow. No tiene que esperarse hasta mañana. He doesn't have to wait for a month. No tiene que esperar por un He mes. doesn't have to wait for a year, No tiene que esperar por un año. because He has all power. Porque Él tiene todo el poder. He can do anything He wants, and He can do it quickly or immediately. Él puede hacer cualquier cosa y lo puede hacer rápidamente e inmediatamente. And so when I find myself in pain, Y cuando yo me encuentro en dolor and I find myself in the midst of suffering, y me encuentro en medio del sufrimiento, there is a cry that comes up in my heart hay un clamor que sale de mi corazón that says, "You are the all-powerful God. que dice, tú eres el Dios todopoderoso. You can do anything that you want, Tú puedes hacer cualquier cosa que tú quieras. and you can do anything quickly. Y tú puedes hacer cualquier cosa rápidamente. So would you please heal me quickly? Y le decimos, por favor, entonces sáname rápidamente. I don't want to walk every day in this kind of pain." No quiero caminar cada día con este tipo de dolor. This is sometimes the understanding that we have in connection with the grief process. A veces este es el entendimiento que tenemos conectado con el proceso de la pena. There were many people that said to me after the death of my daughter and granddaughter, Hubo muchas personas que me dijeron a mí después de la muerte de mi hija y de mi nieta. they said the first year is going to be the hardest. Nos dijeron el primer año va a ser el peor. The first year will be very difficult, El primer año va a ser muy difícil. but by the time you get past the first year, it will be better. Pero para cuando pases el primer año ya todo va a estar mejor. You probably won't even remember the pain anymore. Probablemente ya ni vas a recordar el dolor.
And when we were first beginning to walk in the process of grief, Y cuando empezamos a caminar en el proceso de la pena, I was hoping that those people were right. yo esperaba, tenía la esperanza que esas personas estuvieran correctas, Because the pain was so overwhelming. porque el dolor era tan abrumador. The thought of it lasting even for 1 year El pensamiento aún de que pudiera durar por un año seemed more than I could bear. era más de lo que yo podía soportar. And yet what my wife and I and our family discovered Pero lo que mi esposa, yo y mi familia descubrimos is that the first year was not the hardest. es que el primer año no fue el más difícil. The first year was only the beginning. El primer año fue únicamente el principio. The second and the third and the fourth year were also hard. El segundo y el tercero y el cuarto también fueron igual de difícil. And we realized that although God can do anything, Y reconocimos que aunque Dios puede hacer cualquier cosa, and God can do anything immediately, y Dios puede hacer cualquier cosa inmediatamente, sometimes He chooses to take His time. a veces Él escoge tomar su tiempo. That is the third statement that I would make. Esa es la tercera frase que yo le diría. I didn't really believe this next statement when I was a young man. En realidad yo no creía en esta frase cuando yo era joven. But now that I am 60 years old, Pero ahora que tengo 60 años, I have come to believe this statement. yo he llegado al punto de creer en esta frase. And the statement is this, Y la frase es esta, that God is never in a hurry. que Dios nunca está apresurado. As a young man, I was impatient. Como cuando yo era un joven, yo era impaciente. I wanted everything that God had, and I wanted it right now. Yo quería todo lo que Dios tenía para mí, lo quería ahorita mismo. But I came to the conclusion that God is never in a hurry. Pero llegué a la conclusión de que Dios nunca está apresurado. We see that in the way that He works from generation to generation. Vemos eso en la manera en que Él trabaja de generación en generación. You'll remember when He enters into the covenant with Abraham. ¿Recuerdas cuando Él entró en pacto con Abraham? In Genesis 15, He gives Abraham wonderful promises. En Génesis 15 Él le da unas promesas maravillosas a Abraham. And then He said, but you're not going to inherit the land yet. Y le dice, pero no vas a heredar la tierra aún. He said, the wickedness of the Amorite is not yet full. Él dice, la maldad de los amoritas todavía no se ha completado. And so I must wait until that wickedness becomes full. Y yo necesito esperar, dice Dios, hasta que esa maldad llegue a plenitud. God is basically saying, I am going to be patient with this sinful nation. Dios está diciendo, yo voy a ser paciente con esta nación pecadora. What kind of patience are we talking about? ¿De qué paciencia estamos hablando? If we do the chronology, it is 400 years. Si hacemos la cronología, fueron 400 años. And so God is saying to Abraham, there is a work that I have to do. Dios le está diciendo a Abraham, hay un trabajo que yo tengo que hacer before my people will dwell in this land. antes de que mi pueblo more en esta tierra. And it will be 400 years Y serán 400 años before that happens. antes de que eso suceda. And so we see that God is not in a hurry. Vemos entonces que Dios no está apresurado. The Apostle Peter says it this way. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. One day with the Lord is as 1,000 years, Un día con el Señor es como 1000. and 1,000 years as one day. Es como 1000 años y 1000 años como un día. And that God measures everything in the light of eternity. Y que Dios mide todo a la luz de la eternidad. So God is never in a hurry. Entonces Dios nunca está apresurado. The fourth simple statement that I would make to you La cuarta frase sencilla que quiero decirle is that God is committed to process. es que Dios está comprometido con el proceso. So let's look at the relationship between these four statements. Veamos la relación entre estas cuatro frases. God can do anything that He wants, Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera and He can do it immediately, y lo puede hacer inmediatamente. but He chooses to take His time, Pero Él escoge tomarse su tiempo. and He chooses to use a process. Y Él escoge hacer un proceso. This is sometimes even true of physical healing.
Esto es aún a veces verdad en la sanidad física. I can remember when I was a little 8-year-old boy. Y yo puedo recordar cuando yo era un niño de 8 años. I had a glass bottle in my hand. Yo tenía una botella de vidrio en mis manos. I was with other children walking home from school. Yo estaba caminando de la escuela a la casa con otros niños. And I took the glass bottle Y tomé la botella de vidrio. and decided to throw it against a brick wall. Y decidí que lo quería aventar en contra del muro de ladrillo. As I threw the bottle against the brick wall, Al tirar la botella al muro de ladrillo, all of the glass shattered and exploded into my left knee. todo el vidrio se estrelló y saltó y cayeron vidrios en mi rodilla. It was a horrible injury. Era una herida muy horrible. I fell down on the sidewalk in a pool of my own blood. Caí tirado en la banqueta en un lago de mi propia sangre. I had to be rushed to the hospital. Tuve que ser llevado rápidamente al hospital. It took the doctors an hour or more to clean out all of the glass. Le tomó a los doctores una hora o más para quitarme todo el vidrio de la rodilla. And then they gave me many stitches to close the wound. Y después me cosieron en muchas partes para cerrar la herida. All of this brought tremendous pain. Todo esto produjo un dolor tremendo. I was in great pain and great anguish. Estuve con gran dolor y gran angustia. And then I was brought to my house. Después me llevaron a casa. And the wound began to heal. Y la herida empezó a sanar. But the wound did not heal properly. Pero la herida no sanó adecuadamente. And several days later, when I woke up in the morning, Y varios días después, cuando desperté una mañana, my knee was swollen to great size. mi rodilla se había hinchado de una manera muy grande. It had become infected. Se había infectado. I had to go back to the hospital. Tenía que regresar al hospital. And I can remember the doctor taking a large needle. Y puedo recordar el doctor que tomó una aguja muy grande. It seemed like it was about this long, Parecía que era como de este tamaño. but that was because I was in such pain. Pero eso era porque tenía tanto dolor. The doctor had to insert the needle into the wound El doctor tuvo que introducir la aguja en la herida to drain the fluid and the infection. para poder drenar la infección y el líquido. The pain of that process El dolor de ese proceso was even more painful than the first injury. fue aún más doloroso que la primera vez cuando me herí con los vidrios. The wound could not heal properly if it was infected. La herida no iba a poder sanar adecuadamente si estaba infectada. But after they dealt with the infection, Pero después de que trataron la infección, the wound started to heal again. la herida empezó a sanar una vez más. And after several months, Y después de varios meses, it was completely healed. había sanado completamente. How did I know that it was healed? ¿Cómo supe que había sido sanada? I knew because of two reasons. Había dos razones por las cuales supe. Number one, I could walk on my leg. Número uno, podía caminar sobre mi pierna. And number two, it didn't hurt anymore. Y número dos, ya no me dolía. This is how we understand spiritual healing as well. Esto es la manera en que entendemos la sanidad espiritual también. The principles are really the same. Los principios son los mismos. As it took a cut on my leg a period of time to heal, Así como tomó una herida en mi pierna tiempo para sanar, so when there is a deep wound in our soul, that also takes time to heal. así cuando hay una herida profunda en nuestra alma, se toma tiempo para sanar. If we do not move through the process correctly, Si no caminamos por el proceso correctamente, a spiritual wound can become infected. una herida espiritual se puede infectar. There are many people that are walking around with infected spiritual wounds. Hay muchas personas que andan caminando con heridas espirituales que se han infectado. They walk around in continual pain. Ellos siguen caminando con un dolor continuo And spiritually, they are not able to walk properly. y espiritualmente no pueden caminar adecuadamente. That is why it is so important to understand the healing process. Es por eso es que es tan importante entender el proceso de sanidad. I knew that my soul was hurting.
Yo sabía que mi alma estaba doliendo. I knew that my soul was wounded. Yo sabía que mi alma estaba herido. And I began to cry out to the Lord, Y empecé a clamar al Señor. just as you healed my knee. Así como sanaste mi rodilla, That cut closed up and it healed properly. esa herida se cerró y sanó propiamente, adecuadamente. Lord, I ask you, Señor, te pido, could you do the same in my soul? ¿podrías hacer lo mismo en mi alma? This is such a serious wound in our family. Esta es una herida tan seria en nuestra familia. It feels like it's never going to be okay. Se siente como que nunca va a estar bien. But I do believe that you are able to heal spiritual wounds. Pero yo creo que tú puedes sanar las heridas espirituales. Could you please show me your process? ¿Podrías, por favor, enseñarme tu proceso? I would like to share with you 3 emotions Quisiera compartir con usted 3 emociones that we have to recognize que tenemos que reconocer if we are going to experience spiritual healing in our grief. si es que vamos a experimentar la sanidad espiritual dentro de nuestra pena. These are 3 basic emotions that we like to ignore. Son 3 emociones básicas que nos gusta ignorar. We say, Lord, I don't want process. I want you to do it quickly. I want you to do it right now. Decimos, Señor, yo no quiero el proceso, yo quiero que lo hagas rápidamente, que lo hagas ahorita mismo. But we cannot heal completely Pero no podemos sanar adecuadamente until we acknowledge the presence of these basic emotions. hasta que reconocemos la presencia de estas emociones básicas. The first basic emotion that we have to deal with in our lives, La primera emoción básica que tenemos que tratar en nuestra vida. and this is true when we have experienced great loss. Y esto es verdad cuando hemos experimentado una pérdida muy grande. And if you are in spiritual pain today Y si tú estás en un dolor espiritual en este día, because of loss and grief in your life, por una pérdida y la pena consecuente en tu vida, this emotion must be confronted and acknowledged. esta emoción debe ser confrontada y reconocida. The first emotion is the confusion of grief. La primera emoción es la confusión que trae la pena. The confusion means that it doesn't make sense. La confusión quiere decir que no tiene sentido. It is the cry of Job in chapter 6 and verse 4. Es el clamor de Job en el capítulo 6, el verso 4, Where Job cries out. donde Job clama. He says, "The arrows of the Almighty are in me, and my spirit drinks their poison." Él dice, las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. This is a confusion in the heart of Job. Esta es una confusión en el corazón de Job. He has been in love relationship with the Lord. Él ha caminado en una relación de amor con el Señor. He knows God is committed to his good, Él sabe que Dios está comprometido para hacerle bien, that God has blessed him and desires to bless him still. que Dios le ha bendecido y aún sigue deseando bendecirle. But there is such confusion. Pero hay tanta confusión. He says, "The Lord has taken his bow and his arrow, Él dice, el Señor ha tomado su arco y su saeta and he has shot his arrow into my soul. y ha tirado su saeta dentro de mi alma. And it's been a poisoned arrow. Y ha sido una saeta envenenada. My spirit is actually drinking that poison. Mi espíritu en la actualidad está tomando de ese veneno. I don't understand why God has done this. No entiendo por qué Dios ha hecho esto. I am totally confused. Estoy totalmente confundido. I know God loves me, and yet I experience this tremendous pain. Yo sé que Dios me ama, pero estoy experimentando un dolor tremendo. Sometimes this confusion can come when we compare ourselves to another family. A veces esta confusión puede venir cuando nos comparamos con otra familia. After my daughter and granddaughter had died, Después de que mi hija y nuestra nieta habían muerto, I was in such pain. yo estaba en tanto dolor. I had 4 friends Tenía 4 amigos who also had married daughters. que también tenían hijas casadas. All of their daughters were also pregnant, Todas sus hijas estaban embarazadas también. and all of their daughters were still healthy.
y todas sus hijas estaban aún saludables. And all of their daughters gave birth to their granddaughters and their grandsons. Y todas sus hijas dieron a luz a sus nietos y a sus nietas. These were friends that I worked with and friends that I loved. Estos eran amigos con los cuales yo trabajaba y amaba. They had all taken pictures of their grandchildren. Todos habían tomado fotos de sus nietos. In the place where we ministered, they would show these pictures around to everyone. En el lugar donde ministrábamos, ellos enseñaban las fotos a todos. They used to have friendly arguments about which grandson or which granddaughter was more beautiful. Tenían alegatas amistosas acerca de cuál nieto o cuál nieta era el más hermoso o la más hermosa. They showed me these pictures. Me mostraban a mí estas fotos. Their hearts were so full of joy. Sus corazones estaban tan llenos de gozo. And I was thankful for the blessing of God in their life. Y yo estaba agradecido por la bendición de Dios sobre sus vidas. I was thankful that they had beautiful grandchildren. Yo estaba agradecido que tenían nietos tan hermosos. And I tried to enter into their joy when I looked at the pictures. Y yo trataba de entrar en su gozo cuando veía las fotos. But I began to ask the question again. Pero empecé a hacerme la pregunta una vez más. Why don't I have a picture to show? ¿Por qué yo no tengo una foto para mostrar? Why did I have to bury my daughter and granddaughter? ¿Por qué yo tuve que enterrar a mi hija y a mi nieta? And they get to have their daughters and granddaughters. Y ellos pueden tener a sus hijas y a sus nietas. It brought tremendous confusion into my heart. Traía una confusión tremenda a mi corazón. There is not only the confusion of grief, No es solamente la confusión que viene por medio de la pena, but a second emotion that we must confront pero una segunda emoción que debemos de confrontar. is the anxiety of grief. Es la ansiedad que produce la pena. The anxiety of grief begins to come up in our heart in this way. La ansiedad que produce la pena surge en nuestro corazón de esta manera. We begin to think if something this awful could happen, Empezamos a pensar si algo tan terrible pudo haber sucedido. is it possible that something worse might happen? ¿Será posible que algo peor pueda suceder? I can remember about 6 months after our daughter had died, Puedo recordar que, como a unos 6 meses después de que murió nuestra hija. there was a big dinner to honor many of our students at the school. Había una gran cena para honrar a muchos de los estudiantes de nuestra escuela. All of the students and all of the staff were driving to the restaurant. Todos los estudiantes y la facultad estaban manejando rumbo al restaurante. One of my other daughters was in a car that had left before we had left. Una de nuestras hijas había salido en otro carro antes de que nosotros salimos. As we were driving in our automobile to the restaurant, Mientras que íbamos manejando en nuestro automóvil al restaurante, we came across a terrible accident that had occurred on the road. pasamos por un lugar donde había habido un accidente terrible en el camino. A terrible car crash. Se habían estrellado 2 carros. The police were not letting anybody go to the site of the crash. La policía no le permitía a nadie acercarse al lugar donde se habían estrellado. I spoke to the policeman and I said, I am a pastor to these students. Hablé con el policía y le dije, yo soy pastor de estos estudiantes. I said, it's possible this accident has involved some of our students. Le dije, es muy posible que este accidente haya involucrado a algunos de nuestros estudiantes. And so I said, would you let me go and check? Y le pedí, ¿me permitirías pasar para revisar? And the policeman said, yes, you may drive in. Y el policía dijo, sí, puedes manejar hacia adelante para mirar. As I came closer to the site of the accident, Y a acercarme más al lugar del accidente, I said, oh Lord, I hope it's not our students. le dije, Señor, espero que no sean nuestros estudiantes. I didn't want it to be anybody, Yo no quería que hubiera sido nadie, but I was especially concerned for our students. pero estaba especialmente preocupado por nuestros estudiantes. And then all of a sudden a thought entered into my mind. Y de repente el pensamiento entró a mi mente. I could see the wreckage. Podía ver los carros retorcidos. And I said, I wonder if it's the car that my daughter was in. Y empecé a pensar, ¿será el carro en el cual iba mi hija? And
My first thought was, no, God would never allow that to happen. Y mi primer pensamiento fue, Dios nunca permitiría que eso sucediera. God wouldn't receive 2 of my daughters into his presence. Dios no recibiría 2 de mis hijas en su presencia. And yet the next thought that came into my mind Pero el próximo pensamiento que entró a mi mente was, well, maybe he would. fue, pero a lo mejor sí lo haría. If one terrible thing could happen, Si una cosa terrible podía suceder, perhaps another terrible thing could happen. posiblemente otra cosa terrible podría suceder. As I came to the accident, it was not our students, Al llegar al accidente no era ninguno de nuestros estudiantes and it was not our daughter. y no era nuestra hija. And we were able to minister to the people who were there. Y pudimos ministrar a las personas que estaban ahí. But as I drove away to the restaurant, Pero al retirarme y ir rumbo al restaurante, I said, Jesus, I don't want to live like this. yo dije, Jesús, no quiero vivir de esta manera. I feel so bad with this kind of anxiety. Me siento tan mal con este tipo de ansiedad. Or sometimes the anxiety was expressed when people asked me to pray. O en ocasiones la ansiedad se mostraba cuando había personas que me pedían que orara. I was in a church service where people came forward for physical healing. Estaba en una iglesia donde las personas vinieron al frente buscando sanidad The física. pastor who was leading the meeting said, Stacy, would you come and pray for these people to be healed? El pastor que estaba dirigiendo la reunión dijo, Stacy, puedes venir para hacer la oración. And so I came forward to lay my hands on them. Pasé al frente para imponer manos sobre ellos. People who needed physical healing. Personas que necesitaban sanidad física. And I believe in God that gives physical healing. Y yo creo en Dios que da sanidad física. But now I was trying to pray in faith, Pero ahora estaba tratando de orar con fe. and the anxiety would come up in my heart. Y la ansiedad surgía dentro de mi corazón. And I would say, well, I prayed for my daughter to be delivered. Y yo decía, oré por mi hija para que fuera librada. I prayed for my granddaughter to be delivered, Oré por mi nieta para que fuera librada. and you didn't deliver them. Y no las libraste. How can I have faith that you're going to heal this person? ¿Cómo puedo tener fe que vas a sanar a esta persona? And so I struggled to pray in my anxiety. Y luchaba para orar con mi ansiedad. It is painful to share some of these concerns with you Es doloroso compartir algunas de estas preocupaciones con usted. because God calls us to move in faith and confidence. Porque Dios nos llama a andar en fe y en confianza. But the process of healing means that we have to deal with these emotions. Pero el proceso de la sanidad significa que tenemos que tratar con estas emociones. If we don't acknowledge these emotions, Si no reconocemos estas emociones, it is like the wound on my leg. es como la herida que estuvo en mi pierna. It won't heal properly. No va a sanar adecuadamente. And so we have to surrender them to God. Tenemos que entregárselas a Dios. A third emotion that we have to acknowledge Una tercera emoción que tenemos que reconocer is what I would refer to as the anger of grief. es a lo que yo me referiría como el coraje de la pena. The anger of grief begins to express itself in this way. El coraje que produce la pena se expresa de esta manera. I can remember in my prayers to the Lord, Yo puedo recordar en mis oraciones al Señor. I said, God, I have to be honest with you. Le dije, Señor, tengo que ser honesto contigo. I really am angry about this. En realidad estoy muy enojado acerca de esto. I just don't feel like this should have happened. Yo no siento como que esto debió haber acontecido. I remember one day I was so honest Recuerdo que una vez fui tan honesto that I said to the Lord, I am angry with you. que le dije al Señor, estoy enojado contigo. And then I began to weep. Y empecé a llorar. And I said, Jesus, forgive me. Y le dije, Jesús, perdóname. You know that I love you and adore you. Tú sabes que te amo y que te adoro. What is this emotion doing in my heart? ¿Qué está haciendo esta emoción en mi corazón? And the Lord said, Y el Señor dijo, I know that that emotion is there. yo sé que esa emoción se encuentra allí. I saw that it was there. Yo vi que estaba allí. You have been honest about it. Y has sido honesto acerca de ello. And now I can touch it to bring healing. Y ahora puedo tocarla para traer sanidad. If we ignore our confusion Si ignoramos nuestra confusión and ignore our anxiety and our anger y ignoramos nuestra ansiedad y nuestro coraje and just pretend like everything is okay,
y pretendemos como que todo está bien. There is no way that true healing can take place. No hay manera en que una sanidad real pueda acontecer. But if we are honest with God and acknowledge these emotions, Pero si somos honestos con Dios y reconocemos estas emociones, He is able to do His healing work in a very deep way. Él puede hacer su obra sanadora en una manera muy profunda. I would like to give you 5 principles or statements about the grief process. Quisiera darles 5 principios o frases acerca del proceso de la pena. These are things that we learned as we walk through it together. Estas son cosas que aprendimos mientras pasamos por ello juntos. Statement number 1 is that grief is unpredictable. Frase número 1 es que la pena es impredecible. There is no way that you can plan for emotions that you feel. No hay una manera que tú puedas planear para emociones que tú sientes. Sometimes we would try to plan. A veces tratábamos de planear. We would think next month is going to be the day of her birthday. Pensábamos el próximo mes va a ser el día de su cumpleaños. Our daughter is not here to celebrate her birthday. Nuestra hija no está aquí para celebrar su cumpleaños. She's in the presence of Jesus. Ella está en la presencia de Jesús. And we would think this is going to be a very hard day. Y pensábamos este va a ser un día muy duro. And yet sometimes that day would arrive Pero ese día llegaba and it wouldn't be a hard day for us. y no era un día difícil para nosotros. Other times I would be standing in a store. En otras ocasiones estaba parado en una tienda. I remember one time I was doing some shopping for some food. Recuerdo que una vez estaba haciendo compras de comida And I picked a certain kind of soup off the shelf. y escogí un cierto tipo de sopa de los casilleres. Just buying some food for my family. Solamente estaba comprando comida para mi familia. And then I remembered that it was a kind of soup that my daughter loved. Y después recordé que era la sopa que le encantaba a mi hija. And there in the store I began to cry. Y allí en la tienda empecé a llorar. I was very embarrassed. Y yo estaba muy avergonzado. You know, people were looking at me, Las personas me estaban mirando. but I couldn't help it Pero yo no podía cambiarlo. because grief is unpredictable. Porque la pena es impredecible. This is the way that it is as we walk with people in grief and pain. Esto es como acontece cuando caminamos con las personas que tienen pena y dolor. At times they will begin to cry and we don't really even understand why. En ocasiones empiezan a llorar y en realidad no entendemos por qué. But we say, I'm with you Pero le decimos, estoy contigo and I'm praying for you. y estoy orando por ti. And it's okay that you're hurting. Y está bien que estés doliendo. Grief is unpredictable, and secondly, grief is personal. La pena es impredecible y número 2, la pena es personal. The experience of my wife and myself was very different. La experiencia mía y la de mi esposa fueron muy diferentes. I was able to move in public ministry very soon after the death of our daughter. Yo podía moverme y andar en ministerio público muy rápidamente después de la muerte de nuestra hija. My wife was not able to move in ministry as quickly. Mi esposa no pudo moverse en ministerio público rápidamente como yo. It's not that one was right and the other was wrong. No es que uno estaba bien y el otro estaba mal. It's just that our pain was personal. Es que nuestro dolor era personal. She experienced it one way and I experienced it another. Ella lo experimentó de una manera, yo lo experimenté de otra. The third thing that we need to recognize about grief La tercera cosa que necesitamos recordar acerca de la pena is that the grief will be in direct relationship es que la pena será en una relación directa to the depth of love that we had for the person that was lost. en la medida de lo profundo que era el amor que teníamos a la persona que falleció. And so if you have lost someone or something Entonces, si usted ha perdido a alguien o algo and you didn't love it deeply, y no le amabas profundamente, the grief period will be very short. el periodo de pena va a ser muy breve. But if you have lost someone that you deeply love, Pero si has perdido a alguien que amabas profundamente, the shadow of grief becomes very long. la sombra de la pena se convierte muy larga. It is in direct proportion to how much you loved the person.
Es en una proporción directa en la manera que amabas a la persona. Statement number 4 is also very important. Frase número 4 también es muy importante. I want you to pay close attention to this. Quiero que me ponga una atención muy cercana a esto. The principle is this. El principio es este. Time doesn't heal, but Jesus heals over time. El tiempo no sana, pero Jesús sana a través del tiempo. I want to say it again. Quiero decírselo una vez más. Time does not heal, but Jesus heals over time. El tiempo no sana, pero Jesús sana a través del tiempo. Many times people will say that to you. Muchas veces las personas te van a decir eso. I've heard people say to me, time is the greatest healer. He escuchado personas decirme, el tiempo es el gran sanador. Time has no power to bring healing into our life. El tiempo no tiene ningún poder para traer sanidad a nuestra vida. As a matter of fact, if we are not responding to Jesus, De hecho, si nosotros no respondemos a Jesús, time can make us bitter. el tiempo nos va a amargar. But as we are surrendering to the Lord Pero al entregarnos al Señor over a period of time, a través de un periodo de tiempo, Jesus is able to bring true healing. Jesús puede traer una sanidad real. The fifth statement is also very important. La quinta frase también es muy importante. And we see it in the book of Nehemiah in chapter 8. Y la encontramos en el libro de Nehemías, el capítulo 8. I want to share this principle with you. Quiero compartir este principio con And ustedes. simply stated is this, Y simplemente puesto es esto, that in the process of grief, que en el proceso de la pena, although it may take time, aunque se tome tiempo, there is always a completion to the process. siempre hay, el proceso llega a su cumplimiento. God is able to bring complete healing. Dios puede traer una sanidad completa. We see this in the book of Nehemiah. Encontramos esto en el libro de Nehemías. At the beginning of the book, Nehemiah is weeping. Al principio del libro, Nehemías está llorando. It says that he wept for days Dice que él lloró por días, because the walls of Jerusalem were broken down. porque los muros de Jerusalén estaban derribados. The city was still in ruins. La ciudad continuaba en ruinas. The great holy city that had been judged because of sin. La gran santa ciudad que había sido juzgada a causa del pecado. And Nehemiah says, we must rebuild. Y Nehemías dice, debemos de reconstruir. And right now, it's just rubble. Y ahorita es solamente lo que quedó tirado. And he wept for days. Y dice que lloró por días. But the people began to work. Pero las personas empezaron a trabajar sobre el escombro. And different discouragements try to come. Vinieron diferentes desalientos. But the rebuilding continues. Pero el reconstruir continuaba. The rebuilding is a process. El reconstruir es un proceso. Doesn't happen in one day No acontece en un día or 1 month. o en un mes. It takes quite a bit of time. Se toma una buena cantidad de tiempo. And this is true when God rebuilds our lives in the experience of pain. Y esto es verdad cuando Dios reconstruye nuestras vidas en el proceso del dolor. But as the rebuilding continues, Pero al continuar la reconstrucción, they come to a place where it's completed. llegan a un lugar donde todo se ha completado. And now Nehemiah brings all of the people together. Y ahora Nehemías reúne a toda la gente And they begin to read from the Bible. y empiezan a leer de la Biblia. And notice what Nehemiah says in chapter 8 and verse 9. Y fíjese lo que Nehemías dice en el capítulo 8, verso 9. It says, Nehemiah the governor and Ezra the priest and the scribe and the Levites were instructing the people. Dice que Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. And they said, this day is sacred to the Lord. Do not mourn or weep. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. There is actually a command that he gives to the people. Hay un mandamiento que él le da al pueblo. He says, don't cry anymore. Él les dice, ya no lloren más. Why would he say that? ¿Por qué les diría eso? Well, notice the next phrase. Mire la siguiente frase. It said he said it because all the people had been weeping.
Dice que lo dijo porque todo el pueblo había estado llorando. So everybody has been listening to the word of God, Todos han estado escuchando la palabra de Dios and they begin to weep and cry. y empiezan a llorar. And Nehemiah says, no, not today. Y Nehemías le dice, este día no lloren. Today is not a day for tears. Hoy no es un día para lágrimas. Today is a day to rejoice. Hoy es un día para regocijarse. He goes on to say, this day is sacred to the Lord. Él sigue adelante a decir, este día es sagrado para el Señor. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Ya no tengas más pena y dolor, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Nehemiah said, there was a time for weeping, Nehemías dice, hubo un tiempo para llorar. and there was a time for pain. Y había un tiempo para dolor. And that time was in the process of rebuilding. Y ese tiempo fue durante el proceso de reconstruir desde los escombros. But now he says, by the word of the Lord, Pero ahora dice por la palabra del Señor, that the time for weeping is over, and the joy of the Lord can give you strength. que el tiempo de llorar se ha acabado y el gozo del Señor puede darte fortaleza. This is the way that it was for our family. Esta fue la manera en que fue para nuestra familia. We wept for 4 years. Lloramos por 4 años. We felt the pain and the anguish for many years. Sentimos el dolor y la angustia por muchos años. But 12 years later, Pero 12 años después, I can say what Nehemiah said. yo puedo decirte lo que Nehemías dijo. The time for weeping is over. El tiempo de llorar se ha acabado. God has brought the process of healing into our lives. Dios ha traído el proceso de sanidad a nuestras And the vidas. joy of the Lord is our strength. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. I think that as we look at this, Creo que mientras vemos esto, we must never forget nunca debemos de olvidarnos that the healing can have a completion, que la sanidad puede llegar a un cumplimiento, but it can only be completed if we go through the process. pero únicamente puede cumplirse y terminar si pasamos por el proceso. If we try to short circuit the process, Si tratamos de hacer un cortocircuito al proceso, the wound becomes infected and will not heal. la herida se infecta y no sanará. But when we surrender to the process, Pero cuando nos rendimos al proceso, healing and fruitfulness will come, la sanidad y el fructificar van a venir. and God will bring us to a new place Y Dios nos va a traer a un lugar nuevo, where we can proclaim by His grace, donde podemos proclamar por su gracia. the joy of the Lord is our strength. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amen. Let's pray together. Amén. Oremos juntos. We thank you, Father, Te damos gracias, Padre, that you have been so clear about the process of healing. que has sido tan claro acerca del proceso de la sanidad. We ask that you would forgive us, Lord. Pedimos que tú nos perdones, Señor. Forgive us because there have been times when we have been impatient. Perdónanos porque ha habido tiempos en que hemos sido impacientes. Times when we have said, I don't want to walk through the process. Tiempos cuando hemos dicho, yo no quiero pasar por el proceso. There also have been times when we have said, Pero también ha habido tiempos en que hemos dicho, I want to ignore the very things that I'm feeling. quiero ignorar las cosas precisas que estoy sintiendo. But we say today, we're not going to ignore our emotions. Pero decimos en este día, ya no vamos a ignorar más nuestras emociones. We know you're all powerful and you can do anything you want to do. Sabemos que tú eres todopoderoso y puedes hacer cualquier cosa que tú quieras hacer. But we know that you are a God of process. Pero sabemos que eres un Dios de proceso. And so help us, Lord, to be patient with you Entonces ayúdanos a ser pacientes contigo and help us to be patient with our friends who hurt. y ayúdanos a ser paciente con nuestros amigos que están doliendo, To let your healing work have its completion. para permitir que tu proceso, tu trabajo de sanidad llegue a cumplimiento, And that you will bring us to that place que puedas llevarnos a ese lugar where we will be able to say, donde nosotros podamos decir, as God has rebuilt our lives, al Dios reconstruir nuestras vidas, the joy of the Lord is my strength. ahora el gozo del Señor es mi fortaleza. Lord, I pray that for each hurting person Señor, oro eso por cada persona que está dañada y lastimada, that has heard this message. que ha escuchado este mensaje, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. Will God bless you richly, Que Dios le bendiga ricamente
And I look forward to being with you for our next session Y espero verle en nuestra próxima sesión, as we continue this teaching on growing through grief. mientras continuamos esta enseñanza creciendo a través de la pena. I love you, my friends. Le amo, mis amigos.